Bolivia, el futuro indefinido de Camacho. El opositor cruceño no será trasladado de penal. El ministro de Salud aseguró que el gobierno garantizará su derecho a la salud. Camacho se encuentra estable. Santa Cruz refuerza bloqueos de carreteras para exigir la liberación de Camacho. Perú. La policía no apoyará la Marcha por la Paz. La iniciativa nació de la Policía Nacional del Perú en las principales plazas de las ciudades a nivel nacional, pero darán marcha atrás para evitar malos entendidos. Vaticano. La despedida de Benedicto XVI. Se abrió la capilla ardiente para despedir al Papa emérito en la Basílica de San Pedro. Los actos se extenderán hasta el jueves. Guerra Rusia-Ucrania. Contraataque ucraniano a una base rusa. Decenas de soldados rusos han muerto en uno de los ataques ucranianos más letales. Zelensky aseguró que Rusia está perdiendo la guerra. Irán. Condenan a muerte a otro manifestante. El tribunal iraní anunció que condenó a la horca a una persona por su participación en las protestas desde septiembre tras la muerte de Maya Amini. Filas para despedir a Pelé. Miles de aficionados esperaban el lunes fuera del estadio Vila Belmiro en la ciudad de Santos para dar el último adiós a Edson Arantes do Nascimento, fallecido la semana pasada a los 82 años. Los restos del único jugador en ganar 3 mundiales arribaron en la madrugada en una caravana salida desde el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde estuvo internado desde el 29 de noviembre hasta su fallecimiento un mes después. Es una figura, ¿qué puedo decir? Es difícil de explicar, una figura mundial, representa a todo mundo, une a todo mundo, a los clubes, a esta hora no hay rivalidad, eso es lo bueno, es lo que nos hace falta hoy. En tanto, el dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, entre los asistentes el lunes, dijo que pedirá a todos los países bautizar un estadio con el nombre de Pelé. También estuvieron presentes el jefe de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodríguez, y de la Conmebol, Alejandro Domínguez, así como el padre de Neymar, surgido en la cantera del Peixe y quien besó la frente de O'Reilly. Hoy vine a rendir un merecido homenaje al rey del fútbol. Quienes lo vieron, lo vieron. Quien no lo vio, yo lo vi jugar muchas veces. Quienes lo vieron, lo vieron. Quienes no lo vieron, no tendrán ya la oportunidad de verlo jamás. No tiene oportunidad de ver más. Bolivia. Santa Cruz permanece aislada por los cortes y bloqueos de rutas en reclamo de la libertad de Luis Fernando Camacho. La ciudad se encontró este lunes sin transporte público y con los comercios cerrados. También se encuentra paralizado el transporte de granos. Los manifestantes intensificaron el bloqueo de rutas y prohibieron el traslado de alimentos y animales hacia otros puntos. El bloqueo podría mermar el suministro de alimentos a otras partes del país, las exportaciones y el crecimiento, mientras Bolivia se enfrenta a un gran déficit fiscal y bajas reservas. Santa Cruz es el bastión económico de Bolivia, afirmó Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. La región es la principal productora de soja, caña de azúcar, trigo, arroz, maíz y ganado. Todo este gran esfuerzo productivo privado está en peligro, dijo Rodríguez. Algunos grupos radicalizados incendiaron edificios públicos de Santa Cruz en intentos de toma de las instalaciones. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció que los grupos irregulares que atentaron contra la democracia y atacaron a los policías y a las instituciones públicas utilizan bombas Molotov. Del Castillo informó que por tal motivo hubo 2 efectivos heridos, aunque no son de gravedad.
Además, cientos de mujeres salieron a las calles de Santa Cruz de Bolivia para exigir la liberación de Camacho y acusar a la policía por la brutalidad contra los jóvenes manifestantes. Fátima Jordán, esposa del gobernador detenido, participó de la protesta y denunció que el funcionario fue secuestrado brutalmente. Las manifestantes, que en su mayoría portaban prendas blancas, iniciaron su recorrido desde la plaza principal de Santa Cruz hasta la plazuela del Cristo Redentor, un lugar simbólico de la ciudad donde habitualmente se desarrollan las concentraciones cívicas. La exigencia de los manifestantes fue hablar con el comandante de la policía para cuestionarle la forma en que la institución ha respondido al reclamo por la liberación del gobernador Camacho. Varias mujeres también enseñaron crucifijos e imágenes religiosas y se arrodillaron ante la barrera de efectivos de seguridad que protegían el paso hacia la comandancia policial. En el contexto de protestas cada vez más intensa, la justicia declinó su competencia para tratar la acción de libertad interpuesta por los abogados de defensa de Camacho. La jueza argumentó que en el artículo 3 de la Ley 1104 se establece que las salas constitucionales serán competentes para conocer y resolver las acciones por hechos generados en las ciudades capitales de departamento y los municipios que se encuentran a 20 kilómetros de las mismas. El hecho denunciado sucedió en la ciudad de La Paz y la ciudad de Santa Cruz se encuentra fuera de los 20 kilómetros de la ciudad de La Paz porque son departamentos diferentes y a una distancia aproximada de más de 800 kilómetros, por lo que corresponde la competencia en razón de territorio al departamento de La Paz, indica el documento judicial. Es la tercera acción de libertad interpuesta por la defensa del imputado, quien está recluido en el penal de máxima seguridad del municipio altiplánico de Chonchocoro. Sus abogados buscaban que el investigado pudiera ser trasladado a un centro de salud para recibir atención médica. El ministro de Salud y Deportes, Jason Ausa, aseguró que la salud de Fernando Camacho es estable y está bajo valoración médica constante. El titular de la cartera dijo que el equipo de médicos hacen un seguimiento permanente como ocurre con cualquier interno que se encuentra en esa situación jurídica. Es responsabilidad del gobierno nacional preservar la salud y vida de los bolivianos. Cualquier cambio en su estado de salud será informado por las instancias pertinentes a su familia y a donde corresponda, informó la autoridad. El señor Luis Fernando Camacho se encuentra estable y cualquier cambio en su estado de salud será informado, esta información se realizará por las instancias pertinentes a su familia y donde corresponde. Miles de fieles colmaron el lunes la Basílica de San Pedro en el Vaticano para despedir al Papa emérito Benedicto XVI, fallecido el sábado a los 95 años. El cuerpo de Joseph Ratzinger yace en un catafalco cubierto por una tela dorada, rodeado por dos guardias suizos vestidos de gala, frente al altar mayor de la Basílica. Entre los primeros que llegaron para dar el último adiós a Benedicto XVI fueron la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente de la República Sergio Mattarella. Las autoridades de Roma calculan que cerca de 30.000 personas desfilarán cada día por la basílica. Una persona veramente muy humilde. Era realmente una persona muy humilde, muy capaz, con muchos conocimientos, que nos enseñó a ir hacia Dios con humildad y confianza. Andar verso Dio con humildad y fiducia. Una cosa emocionante. Fue algo emocionante, impresionante ver a la gente venir a ver al Papa con devoción. Es una emoción indescriptible. Es una emoción indescriptible. Es impactante, es una persona pequeña y frágil y se ha ido a casa. Las puertas de la inmensa basílica volverán a abrir el martes para que los fieles puedan despedirse. El jueves, el Papa Francisco presidirá las exequias solemnes en la inmensa plaza de San Pedro, en una ceremonia que el Vaticano anunció que será sobria. Se trata de la primera vez en la historia que un papa preside el funeral de su predecesor. Uruguay amplía la campaña de vacunación contra COVID-19.
El gobierno informó que dará una quinta dosis de refuerzo en todo el país ante el incremento de casos. Desde el pasado 26 de diciembre se inició la inoculación a mayores de 80 años en Montevideo, y aunque el ente tenía previsto iniciar la campaña con la quinta dosis en el primer trimestre del 2023, decidió adelantarla para mayores de 50 años e inmunodeprimidos. La campaña de vacunación uruguaya se caracteriza por su aplicación escalonada para priorizar a los grupos de edad con mayores factores de riesgo. Norma Piña será la primera mujer en presidir la Suprema Corte de México. La experta en Derecho Constitucional y Administrativo obtuvo 6 de los 11 votos para asumir el cargo hasta 2026. Piña, ministra desde 2015, propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto, resultó electa tras un proceso polémico por la candidatura de Yasmín Esquivel, ministra cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, acusada de plagiar su tesis de licenciatura. La elección constó de 3 rondas de votación y al final Piña logró la victoria por 6 sufragios contra 5 sobre el otro finalista, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres. A nuestro nombre, les agradezco la congruencia a mis compañeras y compañeros. Reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este tribunal pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal, aseveró Piña en su primer discurso. Asimismo, se comprometió a trabajar por una sociedad más justa, más igualitaria y sin violencia contra las mujeres. Alberto Fernández invitó a Joe Biden a la cumbre de la CELAC para profundizar las relaciones de Argentina con Estados Unidos. Mientras aguarda que la Casa Blanca confirme su visita oficial a Washington, el presidente convocó formalmente al líder demócrata para que participe del foro regional que va a sesionar en Buenos Aires. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de invitarlo, en carácter de invitado especial, a participar de la 7ª cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 24 de enero del 2023, dice al comienzo la invitación formal, y concluye: esperando contar con su distinguida presencia en el citado encuentro, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más alta estima. Es poco probable que el presidente de Estados Unidos comparte un foro regional junto a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Rechazó que Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y Nicolás Maduro participarán de la Cumbre de las Américas que se hacía en Los Ángeles, y esa oposición personal e ideológica se mantendrá intacta pese a la convocatoria del presidente argentino. Elevan a 17 los muertos tras un motín en la cárcel de México. Hay 10 oficiales fallecidos, 7 reos asesinados, 10 personas heridas y 27 privados de libertad fugados. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en México, notificó este lunes que ascienden a 17 los fallecidos en el motín ocurrido en la víspera en el Centro de Readaptación Social Cerezo 3 de Ciudad Juárez. El ente mexicano reportó 10 oficiales fallecidos, 7 reos asesinados, 10 heridos, 3 de ellos celadores y 27 privados de libertad fugados de la penitenciaría de Ciudad Juárez. Por otra parte, la nota oficial de la Fiscalía de Chihuahua resaltó que se siguen realizando todas las diligencias, así como las investigaciones necesarias para el total esclarecimiento de lo sucedido. De acuerdo con informaciones ofrecidas con anterioridad por dichas autoridades, el personal del 9º Regimiento de Caballería Motorizado había intervenido expropiando armas largas, cargadores, balas, ropa táctica, entre otros elementos. Según el parte emitido por la Fiscalía el domingo 1 de enero de 2023, habían sido atendidos 10 personas privadas de libertad por lesiones con arma de fuego. Chile. Boric defendió la decisión de indultar al exfrentista Jorge Mateluna.
Durante su estadía en Brasilia por la asunción de Lula da Silva, el presidente chileno fue consultado sobre los indultos que otorgó el gobierno a 12 presos del estallido social y un exfrentista, y la consiguiente decisión de la oposición de retirarse de la mesa de seguridad. En ese marco, el mandatario aseveró que los indultos son una atribución exclusiva y excluyente del presidente y que está tranquilo con la decisión que tomó. En la misma línea, continuó con la decisión de algunos sectores políticos de retirarse de la mesa de seguridad, era errónea, y los invitó a que regresen a dicha mesa. Por el caso del ex militante del Frente Patriótico, Jorge Mateluna, afirmó que tiene la convicción de la inocencia del exfrentista y que en su causa se llevaron a cabo procesos un tanto irregulares y se tuvo una valoración que no estuvo a la altura de la justicia. Irán condenan a muerte a otro manifestante. La justicia iraní confirma y condenó a muerte a un joven manifestante. Mohammad Boragani, de 19 años, ya no tiene recursos de apelación, por lo que podría ser ejecutado en cualquier momento. Al menos 11 personas han sido condenadas, pero otras organizaciones dicen que la cifra sería mayor. Boragani fue procesado por ser enemigo de Dios, un cargo punible con la muerte, y su juicio había comenzado el 29 de octubre. Según la agencia iraní, el joven de 19 años había herido con un cuchillo a un guardia de seguridad con intención de matarlo. Sembrado el terror entre los ciudadanos e incendiado la sede de la gobernación en la ciudad de Bagdad, al sureste de Teherán. Las protestas estallaron tras la muerte el 16 de septiembre de Maya Amini, una joven kurda de 22 años que falleció tras ser detenida por la policía de moralidad por infringir el estricto código de vestimenta de la República Islámica, que obliga a las mujeres a llevar velo. Por otra parte, nuevas protestas contra el régimen iraní en la víspera del aniversario de la muerte del general Qasem Soleimani. La población iraní sigue haciendo frente a la brutal represión de las fuerzas de seguridad del régimen. En la víspera de un nuevo aniversario de la muerte del poderoso general Qasem Soleimani, que se celebrará este martes, en las últimas horas, los iraníes volvieron a movilizarse en diferentes partes del país, como lo vienen haciendo desde el pasado mes de septiembre, tras la muerte de la joven Maya Amini a manos de la Policía Moral de la República Islámica. En diferentes partes del país, los manifestantes quemaron pancartas y gigantografías del ex jefe de la Guardia Revolucionaria, fallecido en un ataque con drones perpetrado por Estados Unidos el 3 de enero del 2020. La organización Human Rights compartió un video de la protesta que se desarrolló este lunes en Mahabad, donde la gente se reunió y protestó contra el régimen en el lugar de entierro de Jamal Kadiripur, luego de que pasaran 40 días de su asesinato a manos de las fuerzas de seguridad por su participación en las manifestaciones civiles. Irán afirma que Estados Unidos rendirá cuentas por el asesinato de Soleimani. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán aseguró que rendirán cuentas ante la justicia los responsables del gobierno de Estados Unidos por el asesinato del teniente general Qasem Soleimani al cumplirse 3 años del atentado en su contra. A través de un comunicado, la Cancillería persa denunció que el crimen de Estados Unidos en asesinar al general Soleimani constituye un ejemplo del acto terrorista que fue diseñado e implementado de manera organizada por este país. La diplomacia persa señaló que la Casa Blanca, con la excusa de combatir el terrorismo, ejecutó el asesinato del general. De igual forma, el ministro afirmó que seguirá abogando por la paz y la estabilidad regional e internacional mediante la lucha contra el terrorismo bajo los principios del país. Estas son las noticias económicas del día.
Brasil, en 2022 hubo superávit récord de 62.300 millones de dólares. En diciembre el saldo comercial fue de 4.800 millones de dólares a favor, dijo el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios. El resultado de 2022 estuvo por encima de las expectativas más recientes del gobierno de Jair Bolsonaro, que en octubre había proyectado un superávit comercial de 55.400 millones de dólares. Las exportaciones totales del año alcanzaron la cifra récord de 335.000 millones de dólares, un crecimiento del 19.3%, gracias al impulso de los precios en el sector agrícola y ganadero. Las importaciones, por su parte, se dispararon un 24.3% y también batieron un récord con 272.700 millones de dólares. Ambos extremos del flujo comercial se vieron afectados por un fuerte aumento de los precios, que subieron mucho más que el volumen de las transacciones comerciales, 13.6% de promedio en las exportaciones y 23.4% en las importaciones. Los precios más altos de algunas materias primas también favorecieron las exportaciones del país, como en el caso de la soja, que tuvo un aumento del 20.8% en valor a 46.700 millones de dólares. Los envíos de petróleo crudo crecieron un 39.5% a 42.700 millones de dólares. Solo en diciembre las exportaciones crecieron un 14% respecto del año anterior, a 26.600 millones de dólares. Las importaciones alcanzaron los 21.900 millones de dólares, un 12% más que en el último mes de 2021. La bolsa de Brasil sube por encima de los 100.000 puntos y el real cae con fuerza versus el dólar. El referencial bursátil de Brasil cerró con un alza de 1.36% a 100.269,85 puntos, el mayor nivel para un final de sesión desde el 8 de junio. En la jornada destacaron las alzas de los pesos pesados, Petrobras y Vale. En el mercado cambiario, el real cayó un 2.28% contra el dólar a 5.37 unidades, en su mayor descenso porcentual diario desde el 10 de mayo del 2021. Chile, el sueldo mínimo sube a 483 dólares. El aumento se definió para compensar la inflación anual, que superó el 13% en 2022. El alza del sueldo mínimo chileno se va a concretar después que el año pasado el Congreso despachara a ley un proyecto que aumentaba la remuneración desde los 350.000 chilenos, 412 dólares, a 380.447 dólares a contar del 1 de mayo. El 1 de agosto hubo otro incremento desde los 380.000 pesos a 400.000 pesos, 417 dólares. Sin embargo, en noviembre del 2022 se informó que el índice de precios al consumidor subió en 1.0%, situando la inflación en 13.3% en 12 meses. La iniciativa despachada a ley ordenaba que si la inflación anual superaba el 7% en diciembre, el sueldo mínimo aumentaría a 410.000 pesos, 483 dólares, hecho que va a ocurrir tras los números del IPC. Colombia. El Ministerio de Hacienda asegura que dejaría de subsidiar los precios de los combustibles en 2026. El Ministerio de Hacienda manifestó que el gobierno de Gustavo Petro tiene el objetivo de reducir significativamente la deuda que tiene con el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles para 2026, un año en el que espera pagar prácticamente nada. El propósito detrás de esas acciones consiste en cerrar uno de los principales huecos de las finanzas públicas que tiene Colombia. Argentina. La recaudación de impuestos creció 81.6% en 2022. La recaudación en el último mes del 2022 fue de 2.7 billones de pesos, motorizada principalmente por el desempeño de los derechos de exportación, del impuesto a las ganancias, del IVA y los tributos asociados a la seguridad social, señaló la cartera en un comunicado.
En diciembre del 2021, la recaudación había alcanzado 1.18 billones de pesos, mientras que en noviembre de 2022 totalizó 1.95 billones de pesos. La comparación anual arroja una recaudación fiscal de 19.98 billones de pesos en 2022 contra un comparativo de 11.01 billones de pesos del año anterior. La mejora en la recaudación se registra en medio de una inflación estimada por analistas privados ligeramente por debajo del 100% para 2022 y de una dispar recuperación de la economía del país sudamericano. La plaza bursátil de Argentina confirmó el camino alcista el lunes con el inicio del nuevo año financiero y anotó otro récord en sintonía con el auge del 2022 por precios en precios considerados bajos frente a la alta inflación y la depreciación del peso local. Lula y Luis Arce quieren impulsar la cooperación energética entre Brasil y Bolivia. El presidente brasileño recibió este lunes a su homólogo boliviano Luis Arce, con quien conversó sobre cómo aumentar la cooperación bilateral en el área de la energía y los fertilizantes. La reunión se produjo en el Palacio Itamaraty, sede de la Cancillería en Brasilia, en el marco de una extensa ronda de encuentros bilaterales con autoridades extranjeras programados por Lula, un día después de jurar como jefe de Estado brasileño. Lula ha anticipado que lo califica como regreso al mundo de Brasil pasará por revitalizar la integración latinoamericana con el Mercosur como punto de partida y la Unión de Naciones Suramericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños como complementos regionales. También ha afirmado que va a impulsar la concreción del proceso de adhesión de Bolivia al Mercosur, para el que solamente falta la aprobación del Parlamento brasileño, luego de que ese trámite ya se ha completado a nivel legislativo en Argentina, Uruguay y Paraguay, los otros socios del bloque. Por otra parte, Chile y Brasil trabajarán por recuperar las relaciones bilaterales. Este lunes, la Cancillería brasileña aceptó las credenciales de Sebastián Dépolo, quien fue nombrado como embajador chileno en Brasil y no recibió el beneplácito del anterior presidente, Jair Bolsonaro. Boric calificó de intensa y fructífera su visita, la cual comenzó la víspera con la participación en la ceremonia de investidura de Lula. De acuerdo con el dignatario, el cuidado y fortalecimiento de la democracia y la prioridad al medio ambiente son anhelos de los dos países y serán la base para impulsar las relaciones. Uno de los proyectos en los que avanzarán ambas naciones es en el corredor bioceánico, que unirá los océanos Atlántico y Pacífico y va a conectar a Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. El gigante sudamericano es el principal socio comercial de Chile en la región y el tercero a nivel mundial. Por otro lado, Alberto Fernández se reunió con Lula y se confirmó que el mandatario brasileño vendrá a la Argentina el 23 de enero. La reunión para relanzar la relación bilateral entre Argentina y el país vecino se extendió por casi una hora en Brasilia. En un breve contacto con los periodistas, luego de ese encuentro, Alberto Fernández dijo que había sido una reunión extraordinaria y aseguró que estaba feliz de estar presente en este acontecimiento en el que el pueblo de Brasil le dio a Lula la reivindicación que merecía. Reuniones de Luis Inácio Lula da Silva con sus nuevos colegas. El flamante presidente de Brasil recibió el lunes a varios mandatarios de América Latina tras asumir el poder el domingo para un tercer periodo. Entre los dignatarios estuvo presente el argentino Alberto Fernández, quien destacó su afinidad política con Lula y lo invitó a Buenos Aires el 23 y 24 de enero a la cumbre de la CELAC. Personalmente creo que el presidente Lula es un líder regional y que le va a dar un impulso a la América Latina muy importante. Su presencia en Brasil es la vuelta de Brasil a todos los foros internacionales.
Fernández destacó el contraste de su relación con el ahora expresidente Jair Bolsonaro, quien durante su mandato se distanció de parte de la comunidad internacional por sus posturas sobre el medio ambiente o los derechos humanos. Porque hemos claramente decidido volver a poner en marcha el vínculo entre Argentina y Brasil, con toda la fuerza que siempre ese vínculo debe tener. Que en los últimos 4 años se hizo más difícil. Lula, que ya gobernó Brasil 2 veces entre 2003 y 2010, prometió el regreso de la primera economía latinoamericana a la escena internacional, especialmente con sus compromisos medioambientales. El líder izquierdista también se reunió durante la jornada con los mandatarios de Bolivia, Luis Arce, de Chile, Gabriel Boric, de Colombia, Gustavo Petro, y con el rey de España, Felipe VI, entre otros que también estuvieron presentes el domingo en la ceremonia de investidura. Chile. El gobierno hizo un llamado a la calma tras confirmar el primer caso de influenza en Valparaíso. Tras las pericias del Servicio Agrícola y Ganadero, se confirmó el primer caso de influenza aviar en la región de Valparaíso. El virus fue detectado en el cuerpo de un pelícano hallado en las costas de Tunquén. Así lo confirmó el jefe de la División Agropecuaria del SAG, Carlos Orellana, quien remarcó un trabajo en laboratorio para dar con este diagnóstico. Los sistemas de vigilancia están funcionando. Tuvimos el diagnóstico de laboratorio, lo que permitió que activáramos todas las coordinaciones, señaló la autoridad. La delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, hizo énfasis en no acercarse a aves con comportamientos extraños y a dar aviso inmediatamente al SAG en caso de encontrar algún cadáver. Queremos hacer un llamado a la calma, a poder también informarnos a través de los organismos pertinentes, dijo la representante del Ejecutivo. La influenza aviar es una enfermedad viral que contagia y afecta principalmente a aves silvestres, pero también a aves domésticas. No tiene tratamiento o cura y se ha evidenciado con mucha menos frecuencia la presencia de este virus en especies de mamíferos y en seres humanos. Las protestas en Perú se reactivarían esta semana y el gobierno ya toma acciones. La administración de Boluarte aseguró que hay una apertura al diálogo permanente, mientras la fuerza pública ya se despliega en el país. Las protestas, que dejaron más de 20 muertos y 600 heridos en enfrentamientos con la fuerza pública en diciembre, se reiniciarían esta semana en Perú el próximo 4 de enero en un nuevo intento por exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte tras la destitución de Pedro Castillo. Las manifestaciones, que se presentaron principalmente en el sur del país, disminuyeron hacia finales de diciembre por cuenta de las fiestas de fin de año. Sin embargo, el ministro del Interior, Víctor Rojas, dijo recientemente que el gobierno tenía información de que volverían los conflictos sociales, especialmente en la zona sur. Justamente en las últimas horas, Rojas viajó a las regiones de Arequipa y Puno para sostener conversaciones con las autoridades de seguridad y representantes policiales para gestionar acciones de orden interno de cara a las nuevas movilizaciones. La Policía Nacional de Perú no apoyará a la ciudadanía en la Marcha por la Paz. Luego de afirmar que acompañarían a la ciudadanía en la Marcha por la Paz, que se realizará hoy en Perú, las fuerzas policiales darán marcha atrás con su decisión para evitar malos entendidos. La situación de crisis intensa en Perú ya lleva casi un mes y dejó cerca de 30 muertos desde el 7 de diciembre, cuando Boluarte asumió el gobierno en reemplazo de Castillo. Desde entonces, Castillo está preso, pues la justicia le impuso 18 meses de prisión preventiva por entender que intentó dar un golpe de Estado tras querer disolver el Congreso de la República.
Decenas de soldados rusos han muerto en uno de los ataques ucranianos más letales de la guerra. Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron que realizaron un sorpresivo ataque contra la base de personal militar ruso en Makiivka, en Donetsk, dejando un saldo de 400 soldados rusos muertos. Ocurrió mientras los militares celebraban el Año Nuevo. En tanto, Moscú reconoció el ataque, pero reportó 63 bajas. Rusia reconoció el lunes que decenas de sus soldados murieron en un bombardeo ucraniano contra Makiivka, una localidad controlada por Moscú en la región del Donetsk, en el este de Ucrania. Como resultado de un ataque con 4 misiles con ojiva de alto poder explosivo contra un punto de despliegue temporal, murieron 63 militares rusos. El ejército ruso rara vez divulga sus bajas y nunca había informado de tantas pérdidas en un solo ataque desde el inicio de la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Según el Ministerio Ruso de Defensa, el ataque ucraniano golpeó un centro de despliegue temporal del ejército. Pocas horas después, el ejército ucraniano reconoció haber bombardeado hasta 10 vehículos y un número indeterminado de militares en Makiivka el 31 de diciembre. Según un comunicado del Estado Mayor ucraniano, el ataque destruyó o dañó hasta 10 unidades de equipamiento militar enemigo de varios tipos. El fin de semana de Año Nuevo fue sangriento para ambos bandos del conflicto. Ucrania sufrió una nueva oleada de bombardeos rusos que dejaron al menos 5 muertos. El lunes, Kiev, la capital, fue azotada por nuevos ataques con drones de fabricación iraní y la administración militar de la ciudad ordenó a los habitantes acudir a los refugios. Zelensky aseguró que Rusia tiene miedo porque está perdiendo la guerra con Ucrania. El mandatario destacó que el sentido de la unidad en su país ha prevalecido por encima de los ataques de las tropas del Kremlin. Nuestro sentido de la unidad, autenticidad, a la vida misma, todo esto contrasta dramáticamente con el miedo que prevalece en Rusia, indicó el dirigente ucraniano en el discurso vespertino que graba cada día desde el inicio del conflicto. Ellos tienen miedo, puedes sentirlo, y tienen razón en tener miedo, porque están perdiendo, declaró Zelensky, antes de aseverar que drones, misiles, cualquier otra cosa no los va a ayudar, ya que el pueblo ucraniano está unido. La policía ucraniana halló 25 campos de tortura rusos en Kharkov. En estos campos de prisioneros se torturaba a civiles que estaban retenidos en condiciones inhumanas, según ha explicado el jefe de la policía en la zona, Volodymyr Timoshenko. Algunos prisioneros fueron sometidos a descargas eléctricas y a otros se les rompían los dedos, han asegurado. La región de Kharkov ha estado bajo control de las fuerzas rusas desde el inicio de la invasión de febrero hasta principios de septiembre, cuando fuerzas ucranianas forzaron su retirada en una contraofensiva. Desde entonces se han localizado 920 cadáveres de civiles, incluidos los de 25 niños, según Timoshenko, que ha asegurado que fueron asesinados por los soldados rusos. La investigación ucraniana apunta a que las fuerzas rusas también han cometido crímenes de guerra en otras zonas ocupadas, como Bucha, a las afueras de Kiev, donde se hallaron más de 400 cuerpos, la mayoría fallecidos por muerte violenta. Ucrania y la Unión Europea sostendrán una cumbre el 3 de febrero en Kiev. Ucrania y la Unión Europea celebrarán una cumbre el 3 de febrero en Kiev para discutir el apoyo militar y financiero, anunció el lunes el despacho del presidente Volodymyr Zelensky en un comunicado. El líder ucraniano discutió los detalles de la cita de alto nivel con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su primera llamada telefónica del año, indicó el comunicado. Las partes discutieron los resultados esperados de la próxima cumbre Ucrania-Unión Europea, a celebrarse el 3 de febrero en Kiev, y acordaron intensificar el trabajo preparatorio. Ecuador prepara un plan de seguridad para evitar más atentados a candidatos para las elecciones municipales de febrero.
El 2022 cerró con al menos 14 ataques violentos a candidatos, sus familiares y asesores, camino a las elecciones, cuando los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir a 23 prefectos y viceprefectos, 221 alcaldes, 868 concejales urbanos y 437 rurales. Además, votarán por 7 vocales para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y por las preguntas del referéndum que impulsa el presidente Guillermo Lasso. Frente a la escalada de violencia en el país y luego de estos atentados, la Dirección de Seguridad y Manejo del Riesgo del Consejo Electoral elaboró un plan que pone énfasis en las 6 provincias con mayores índices de inseguridad. El 60% de los casos de sicariato se concentran en el litoral ecuatoriano, por lo que el protocolo está enfocado en esas localidades. El documento que se prepara en la Institución Nacional Electoral será una guía para que cada delegación provincial elabore un protocolo más específico, de acuerdo a las especificidades de cada zona, incluyendo riesgos de seguridad y fenómenos naturales. Asimismo, la seguridad y custodia de los candidatos estará a cargo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró listo para normalizar las relaciones con Estados Unidos en medio de la crisis energética derivada de la invasión de Rusia en Ucrania. Venezuela está preparada, totalmente preparada para dar paso hacia un proceso de normalización y regularización de relaciones diplomáticas, consulares, políticas, con este gobierno en los Estados Unidos y con los gobiernos que puedan venir. El mandatario socialista rompió relaciones con Washington en 2019, cuando la entonces administración de Donald Trump reconoció al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Para forzar la salida de Maduro, Estados Unidos lanzó una batería de sanciones contra Venezuela, incluyendo un embargo al petróleo venezolano. Aunque formalmente mantiene la política de desconocer a Maduro por considerar fraudulenta su reelección en 2018, el gobierno de Joe Biden envió en 2022 delegados a Caracas para reunirse con él y negoció, entre otras cosas, intercambios de prisioneros. Nosotros estamos preparados para diálogos al más alto nivel, para relaciones de respeto y ojalá, un halo de luz llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, pasaran la página y dejaran esa política extremista a un lado y llegaran a políticas más pragmáticas en relación a Venezuela. El gobernante chavista celebró la licencia que la Casa Blanca otorgó al gigante energético Chevron para operar por 6 meses en el país, después de que delegados suyos y de la oposición venezolana retomaran negociaciones en México. Yo le mando un mensaje a todas las firmas, a todas las empresas energéticas que hay en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en Asia. Maduro también dijo que las cosas avanzan bien con la Unión Europea, con un diálogo permanente con el jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell. Y en ese marco anunció que España dio el beneplácito a Coromoto Godoy como nueva embajadora de Venezuela en Madrid, después de que el gobierno español nombrase el martes a Ramón Santos Martínez como su embajador en Caracas, después de 2 años sin representación debido a tensiones políticas. Cristiano Ronaldo llegó a Arabia Saudita para ser presentado con el Al-Nassr. La estrella portuguesa fichó en el equipo de Riad por un salario estimado en 200 millones de euros en 2 años y medio. El quíntuple vencedor del Balón de Oro, que jugaba hasta el Mundial en el Manchester United, aterrizó en la capital saudita el lunes, según la información ofrecida por la televisión estatal árabe. Ronaldo y su séquito se alojarán en el Hotel Four Seasons, ubicado en el centro de Riad, según fuentes oficiales.